bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí en la cabina de Jesucristo Rompiendo Límites, transmitiendo un programa más para ustedes de cronología bíblica de mujeres. Y vamos avanzando en la Biblia, en el tema en cuanto a en la relación que tiene la mujer en la historia bíblica de algunos jueces, algunos líderes de la iglesia, algunos patriarcas, algunos reyes, y hemos llegado en el libro de Jueces capítulo 16, donde seguimos hablando de Sansón. La semana pasada hablábamos de la primera esposa de Sansón y en esta ocasión vamos a hablar de otras dos mujeres que tuvieron que ver en la vida de Sansón y que formaron parte de sus 20 años que él fue como juez, que podía haber sido más el tiempo de su trabajo, de su ministerio en esta tierra, pero por decisiones personales, por decisiones que a veces nosotros tomamos en la vida, cortamos el propósito y cortamos la extensión del propósito y del reinado o del ministerio que nosotros tenemos que ejercer. Así que de eso vamos a hablar en esta tarde, de Jueces capítulo 16. Así que háblele a un amigo, háblele a una amiga y dígale, ya empezó el programa de cronología bíblica y vamos a ver un poquito de esto y que Dios nos quiere hablar. Siempre Dios cuando nos manda una palabra, es porque hay algo en lo cual tenemos que trabajar o algo que Dios tiene que hacer con nosotros, reforzar algunas áreas que están débiles y siempre hay propósito cuando Dios da su palabra. Así que vamos a dar inicio y hacemos una breve oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de llegar a estos micrófonos y compartir su palabra. Que cada radio escucha, cada amigo que más adelante va a poder escuchar este audio de este video, pues que usted lo bendiga y que no solamente lo bendiga, sino que realmente podamos aprender lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Que aún viendo los ejemplos que viene en la palabra suya en la Biblia, pues nos sirvan a cada uno de nosotros para ser mejores, nos sirvan para tratar las áreas que son débiles en nosotros y pues poder lograr todo lo que usted nos ha mandado a hacer en esta tierra. Que no nos vayamos de esta tierra sin poder lograr todo lo que usted nos mandó a hacer. Ayúdenos, Señor, denos el entendimiento, la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Le damos gracias por lo que usted va a hablarnos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hablábamos ahorita de que vamos a hablar de estas dos mujeres y me llama la atención porque la mujer que hablamos la semana pasada en la vida de Sansón era su esposa. Legalmente no había ningún problema, aunque no era de la misma tribu, aunque no era del mismo pueblo, era una mujer extranjera, de pueblo extranjero, pero era su esposa. Y ahora las dos mujeres que vamos a hablar ahorita no son esposas de Sansón. Entonces esas decisiones de tener una relación extramarital pues cobran factura en la vida de cualquier persona. Entonces vamos a hablar de la mujer de Gaza y de Dalila, la muy conocida por todo mundo en el mundo secular. Todos conocen la historia de Dalila y de Sansón, pero también vamos a hablar de esta mujer de Gaza que era una prostituta, era una ramera. Y cómo insertan estas mujeres en la vida de Sansón y marcan parte de su destino, marcan parte de su propósito y cómo la ocupación o el desempeño de Sansón como juez de Israel pues se ve de cierta manera afectado por las decisiones que él tomó ya en su propia persona. Entonces vemos cómo Gaza, dice aquí en el versículo 1, que es donde está donde nos marcan las mujeres, versículo 1 del capítulo 16, dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se allegó a ella. Y el versículo 4 después dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Entonces hay dos mujeres aquí que aparecen en estos 4 versículos. La primera mujer es una mujer
de paso. Una mujer que tuvo relaciones sexuales con el hombre de Dios, el que tenía que tener un cuidado de su vida espiritual, un hombre que tenía que cumplir un voto nazareno, un hombre que tenía que mantener su vida y su carácter íntegro delante de Dios, pero que no lo hizo, ¿verdad? Entonces, la decadencia espiritual de Sansón viene desde que decide casarse con una mujer de un pueblo extranjero, de una mujer que no profesaba lo mismo que él, y esta mujer introduce en la vida de Sansón, por medio del matrimonio, introduce pues la legalidad a que viviera una vida no íntegra. Entonces, la decisión de él fue tomar una mujer como esposa. Pasan los detalles que vimos la semana pasada, que la mujer no estaba del lado de su esposo, no pensaba que la fuera a proteger y se puso del lado del pueblo, y al final la mataron a ella y mataron toda su familia, y por lo cual Sansón cobra venganza y Dios usa ese medio para para liberar a Israel del castigo, de la opresión de los filisteos. Pero en esta ocasión, de manera voluntaria, con esa seducción, como dice el pasaje, de la vanagloria de la vida, de la vanagloria de los ojos, Sansón se le hizo fácil seguir descuidando su ministerio, seguir descuidando su vida apartada, entregada a Dios, y hacer lo que le daba la gana. Y entonces una de las cosas que vemos aquí es que él tenía un problema con su mirada, era muy fácil, muy volátil para ser seducido. Y las mujeres que él conoció fueron una debilidad, podríamos decirlo de esta forma, una debilidad o una área débil de él que no estaba buscando que Dios la arreglara. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el don de Dios está ahí, porque la presencia de Dios baja y mata filisteos y actúa como juez, pero había una parte débil de él que era el lado de las mujeres. Se inclinaba a fornicar, a tener relaciones con mujeres, y por medio de esta debilidad era seducido su corazón y su alma para que no tuviera control y carácter de su cuerpo. La Biblia dice, yo escuché a las muchachas, a las chicas de la tarde, de que estaban hablando en frecuencia, del programa en frecuencia, del Espíritu Santo de los jóvenes, y ellos tocaban un punto muy importante, de que el Espíritu Santo te ayuda a comportarte, te ayuda a regular tu conducta, te ayuda a tener un comportamiento como es digno de Dios. El don del Espíritu Santo no solamente es para que tú tengas el poder como lo tenía Sansón. Sansón tenía poder y bajaba la unción de Dios y mataba a filisteos, pero ese poder no lo tenía para abstenerse de tener relaciones promiscuas con todas las mujeres que se le cruzaban. Y ese punto, por eso lo traigo en esta tarde, la mujer ramera o prostituta de Gaza, es un punto muy importante en la vida de Sansón, porque la ciudad de Gaza es una de las principales ciudades donde se movía mucho, como era un puerto, como era un lugar donde colindaban ahí se movían todas las mercancías del norte de África, del norte de Asia y de Asia también, y de Europa. Entonces era una ciudad muy promiscua donde había mucho adulterio, fornicación, y se movía mucho la adoración a Dagón. Y Dagón era el dios de los filisteos, donde se le daba auge a la fertilidad y a la economía y al poder que podía darte el dinero. Entonces, esa era la área donde Sansón como juez tenía que, con el poder del Espíritu Santo, como decían las muchachas en la tarde,
abstenerse, mantenerse fuera de pecado y con esa integridad que Dios que le había dado, poder combatir el mal y no unirse al mal. Entonces, Sansón decide, porque todo es una decisión que nosotros tomamos, decide prostituirse o tener relaciones sexuales con una ramera cuando no debería de hacer así, cuando él debería de, si no podía tener el don de abstinencia, debía de haberse casado con una mujer de su propio pueblo. Y es ahí donde vemos que en este pasaje de Gaza, que todo el mundo se dio cuenta que Sansón estaba ahí. Todo el mundo supo que había estado en una casa, en un burdel, que había estado en un lugar de prostitución, y ellos, los filisteos en su mente, pensaban, este hombre al estar aquí va a causar problemas. Esta es una ciudad donde hay mucho movimiento económico, donde hay mucha libertad, donde hay mucho donde disfrutar la vida, y este hombre al llegar aquí nos va a causar problemas. Entonces dicen que los comentarios bíblicos sobre esta mujer le pidieron que lo durmiera, le pidieron que lo mantuviera ahí hasta que lo pudieran atar y pudieran destruirlo. Entonces lo que querían era acabarlo y destruir a Sansón. Siguen los versículos posteriores, dice, y fue dicho a los de Gaza, a los de la reunión, a los de ahí del pueblo, Sansón ha venido acá, lo rodearon y lo acecharon toda la noche, estuvieron cuidándolo mientras él estaba en el lecho de esa mujer, lo estuvieron cuidando toda la noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados ahí toda la noche diciendo, hasta la luz de la mañana, cuando esté dormido, cuando esté descuidado, lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, y se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y fíjense que yo buscaba por qué tenía que llegar a este lugar, porque tenía que marcar, aunque no vivía una vida íntegra, tenía que marcar la diferencia cuando Dios escoge a una persona. Y Dios tiene que cumplir su propósito, y había dicho, voy a libertar al pueblo de Israel, porque el clamor ha subido al cielo, y voy a libertarlos de la opresión de los filisteos. En esta historia de esa mujer, él es llevado a Gaza, es encarcelado ahí, y este es un lugar donde iban todas las mujeres prostitutas de todos los cananeos, principalmente de los filisteos. Este era el punto mayor de la idolatría, y era el punto mayor también de donde había mucha prostitución, donde había mucha promiscuidad, donde había mucha libertinaje. Y en lugar de él como juez de contrarrestarlo y de acabarlo, cedió ante la tentación. Fue seducido por la tentación. Gaza en un principio formaba parte del territorio cananeo, fue conquistado y gobernado en Egipto durante 350 años. En el año 7 antes de Cristo, los filisteos hicieron 5 ciudades muy importantes donde se movía todo este tipo de rituales, que era Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cuando los israelitas conquistaron la tierra bajo el liderazgo de Josué, este lugar de los filisteos fue una de las tribus que Dios a través de Josué la heredó, ese territorio lo heredó a la tribu de Judá. Pero la tribu de Judá en el tiempo de la conquista no pudo sacar a los filisteos, y cohabitó lo bueno con lo malo. Habitó la maldad, habitaron los dioses paganos con el Dios verdadero. No los pudieron expulsar, no lo lograron expulsar, y vivieron con esa dualidad entre haciendo lo bueno y haciendo lo malo.
Y Gaza era una de las ciudades principales y Sansón pasaba ahí como si nada cuando debería de ir a ver ir a haber hecho justicia, ir a haber derrotado a los enemigos, ir a haber expulsado todo ese tipo de situaciones que existían. Él contribuyó o él permitió, fue permisivo, pero aún así Dios le da el poder a este juez, Sansón, de derribar las puertas de la ciudad que lo intentaban capturar los mismos de la ciudad. Y después viene el engaño de Dalila. Pero esa era una ciudad de prostitución. Entonces, por eso Sansón llega a ese lugar y en lugar de parar la prostitución, en lugar de hacer justicia, se enreda en ella. Más adelante viene el pago por esta situación. Entonces, la mujer que toma como que se allega a ella, que tiene relaciones, es una mujer de la vida alegre que solamente es un medio para que él se siga corrompiendo espiritualmente. Es una mujer que con su belleza, que con su cuidado, como una mujer seductora, pasa la noche con él y en lugar de que él la rechace, la acepta. Entonces comienza a aceptar este tipo de situación porque era el lado débil de él. Entonces, el enemigo, cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, va a buscar nuestras debilidades para que no cumplamos con el propósito, para que no cumplamos con el objetivo, la misión por la cual nosotros tenemos o vivimos en esta tierra. Más adelante, nada más alcanza a destruir. Había muchas fiestas ahí en los lugares altos y una de las formas de decirles, Dios como quiera está conmigo y ustedes van a pagar, era derribando las puertas de la ciudad y llevándosela en sus lomos. Escapó, pero no fue para siempre. Entonces va a la siguiente ciudad, que es el Valle de Sorek, y ahí conoce a una mujer llamada Dalila. Y fíjense que de Dalila sí traigo el significado. Dalila significa seductora. Dalila significa no solamente seductora, sino también significa la que seduce, la que arrastra, la que saca la información. Eso es el significado de Dalila. Qué importante es con quién nosotros nos juntamos, ¿verdad? O con quién nosotros hacemos vida. Y este dice en el versículo 4, dice que Sansón se enamoró de su forma, se enamoró de su seducción, se enamoró de lo que ella representaba, se enamoró de todo el sistema de los filisteos, se enamoró de esa vida promiscua, se enamoró de esa sensualidad, se enamoró y ese enamoramiento vino por los ojos. Al verla, el enemigo lo sedujo, el enemigo lo atrajo. Y me gusta mencionar este versículo de la Biblia que dice en primera de Juan 2:16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son un mal que tenemos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Y es ese mal, los deseos de los ojos, habla de codiciar y de apegarte a las cosas, a las cosas materiales de manera desordenada, no como Dios lo dice. Es un apego desordenado a las cosas visuales que no provienen de Dios, sino del mundo y que se manifiestan como un anhelo de poseer o experimentar aquello que te atrae a la vista, ya sea bienes materiales, estatus o incluso nos prohíbe a mirar
y llevando la codicia y la vanagloria. Y lo que me llama la atención es que esta mujer Dalila fue todo lo que los cananeos o los filisteos podían presentarle a Sansón para derribarlo. Dice que ella buscaba ocasión y ella misma le decía a Sansón: dime cuál es tu secreto para yo dominarte. Dime cuál es el secreto para yo manipularte. Entonces, las características y las características que tenía esa mujer es que ella era una mujer calculadora, era una mujer que le pagaban, era una mujer que quería manipularlo, manejarlo, y que no estaba con él, realmente estaba a favor de su pueblo, de los filisteos, y de esa manera controlarlo y acabar con ese juez que había causado mucha pérdida y mucho contrapeso a los filisteos. Y el problema de Sansón en todo su ministerio fue su mirada, sus ojos. Sus ojos lo hicieron pecar, sus ojos lo hicieron perder el propósito, sus ojos lo hicieron ver atractivas a otras mujeres que no eran las de su pueblo. Sus ojos lo hicieron caer y llevarlo a un decline espiritual. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dicen que los ojos revelan cómo está el alma, que los ojos son las ventanas de nuestra alma. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Porque los gestos y la dirección de nuestra mirada nos dicen cómo es la forma en que una persona mira, dónde dirige su mirada. El movimiento de sus ojos son señales significativas. La pupila o las pupilas pueden dilatar cuando una persona está excitada o interesada, e incluso factores sociales y emocionales, y su tamaño de la pupila no está bajo el control voluntario. También los ojos hacen que tenga la persona una expresión facial. Cambios como el arrugar la frente pueden hacer que los ojos parezcan más pequeños, mientras que pueden levantar las cejas y pueden engrandecerlos o hacerlos abrillantar. Entonces yo busqué en internet sobre la mirada y sobre los ojos, porque fue por donde entró la seducción para que cayera este gran juez. Fue el arma que utilizó el enemigo a través de las mujeres, porque le encantaban las mujeres. Fue la arma que utilizó para que cayera, para que todo lo que Dios había puesto en su corazón, toda esa grandeza, se derribara. Tenía el poder de Dios, pero ese poder no tenía control sobre su carne. Los ojos y el cerebro trabajan juntos en lo que es la percepción visual, donde los ojos captan la luz y la transforman en señales que el cerebro interpreta, basándose en experiencias previas para crear una imagen mental del mundo y dar sentido a las formas, a los colores, a los tamaños y a los movimientos de los objetos. Entonces, si por los ojos entra luz y esa luz hacen formas, viene a una imagen mental a nuestro cerebro y transforma esas imágenes y transforma esos colores y objetos a una percepción. Por eso dice que la luz de Cristo nos debe de iluminar no solamente en nuestra mente y nuestro corazón. Y la luz que entraba, esa luz que entraba seductora por los ojos, era cuando Sansón dejó de ver a Dios, porque todo el que conoce de Dios debe de verlo a Él por encima de todas las cosas, y ahora ya no lo miraba a Él, miraba a las mujeres. Y fue la forma en que cayó este gran juez de Israel. Y busqué esa información, amigos, hermanos, en esta tarde, porque es cierto, donde está tu mirada, ahí está tu corazón. Donde está tu mirada, ahí están tus pensamientos. Donde están tus pensamientos, ahí está también la forma en que tú
la decisión que tú has tomado en tu corazón de buscar a Dios o no. Entonces, lo que tú percibes es lo que viene, lo que el alma anhela y desea. Y las imágenes que vienen a nuestra mente es porque son imágenes que ya están en el alma y en el corazón. Y que los ojos, dice que si tu ojo te hace pecar, que es mejor que lo quites. Sabiendo que los miembros de nuestro cuerpo deben de estar sometidos a Dios. Entonces, esa debilidad, esa área débil de Sansón, que fue a través de mujeres, el enemigo le puso mujeres seductoras, como fue la primera esposa Timnán, como fue la prostituta de Gaza, y ahora Dalila, que era la que sacaba la información, era la que vendía su cuerpo para dárselo la información a los filisteos. La expresión los ojos son la ventana del alma significan que los ojos revelan nuestros verdaderos pensamientos. Nuestros ojos revelan nuestras emociones. Nuestros ojos revelan nuestro carácter. A menudo, de manera más honesta, nuestras palabras, hasta nuestros ojos revelan lo que hay en nuestro vocabulario. A través de la mirada, el movimiento de los ojos y su intensidad y dilatación de las pupilas, podemos comprender hasta nuestro estado de ánimo, las intenciones y la verdad interna de una persona. Cuando hablamos de que revelan nuestras emociones, los ojos son capaces de comunicar una amplia gama de emociones como son la felicidad, como son la tristeza o la preocupación, que son a veces difíciles de ocultar. También nuestros ojos reflejan la verdad. La mirada puede revelar la sinceridad o la falsedad de una persona, ya que es más difícil fingir una expresión en los ojos que una sonrisa. También los ojos nos conectan con nuestra mente. Entonces, ¿qué pensamientos tienes tú? ¿Qué pensamientos hay en tu corazón, en tu alma? Los ojos, tu mirada van a reflejar lo que tú piensas. Los ojos van a reflejar lo que hay en tu alma y en tu corazón. Entonces hay una conexión de los ojos con la mente. Se considera que la vista y la mirada están conectadas con nuestra mente y con nuestra conciencia. Y las muchachas hablaban del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, siempre continuamente le va a estar hablando a nuestra conciencia para que nosotros hagamos las cosas correctas. Ahora, el Espíritu de Dios bajaba en la vida de Sansón y tenía una fuerza que no lo podían sostener, que no lo podían atrapar, que no lo podían matar porque era la presencia de Dios. Pero ese poder no podía controlar algo tan fácil en la vida de él, que era su carácter, porque en la parte del carácter estaba la seducción del enemigo a través de esas mujeres. Entonces, cuando nosotros le cedemos dentro de nuestro corazón al enemigo, le cedemos porque nuestra vista se ha desviado y ha dejado de ver a Dios. La vista de nosotros ya no está concentrada, ya no, el blanco y el objetivo ya no es agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Y en este caso, en la vida de Sansón, agradar a las mujeres para él le parecían hermosas, que a su mirada le gustaban, que a su forma de ver le traían placer, un placer carnal que no era la presencia de Dios. Disfrutaban más el placer de las mujeres que estar en la presencia de Dios. Esa fue la debilidad que él tuvo. Sigo hablando de los ojos, sigo hablando de la mirada. Entonces, esa misma mirada, esos mismos ojos, lo hicieron llevarlo a una constante desobediencia a lo que Dios le había llamado o a lo que Dios le había puesto como juez. Dalila muchas veces intentó, quise la escritura no solamente una vez, sino hasta 3 veces, le sacó información y Dalila no lo pudo hacer que cayera porque había un voto nazareno. Cuando hablamos de un voto nazareno en el Antiguo Testamento, hablábamos de que él tenía que estar apartado, él tenía ciertas regulaciones para la comida, ciertas regulaciones para
para las relaciones sexuales. Él tenía regulaciones que tenía que cumplir, instrucciones, principios, mandamientos que Dios le había dado, pero todo eso lo echó por la borda porque su mirada era agradar a las mujeres y que las mujeres lo agradaran a él, y ya no era agradar a Dios. Nuestra vida debe de ser para agradar a Dios y no para agradar a los hombres ni a nadie. Y entonces estaba un desvío de querer agradar a Dios por agradar a las mujeres. Dalila pactó con los jefes de los filisteos cómo vencer y derrocar al juez Sansón. Esta mujer no solamente lo traicionó o lo iba a traicionar, sino que esta mujer fue un instrumento del enemigo, porque estamos hablando de cronología de mujeres. Esta mujer, con sus cualidades, es una mujer que tenía traición, es una mujer que tenía seducción, es una mujer que no pudo ser más finamente usada por el enemigo, porque utilizó todas sus herramientas de manipulación que tuvo para poder captar la atención de Sansón, y usó el enamoramiento de este hombre ilusorio por la vista, usó todo eso para un fin: derrocarlo y entregarlo en manos de la gente de los filisteos. Y todas las veces que ella trató de sacarle la información en dónde estaba la fuerza, en todas ella dice: dime en qué consiste tu fuerza, porque quiero dominarte. La característica principal de la manipulación es el dominio de una persona. Aunque a ella le interesaba lo que le iban a dar los filisteos como premio por entregar a Sansón, lo que le interesaba es que todo el mundo supiera que el hombre más fuerte del mundo dependía de lo que ella decía, de la seducción. A la voz de ella, Sansón obedecía; a la voz de ella, él hacía las cosas porque lo tenía enamorado, bajo un hechizo de enamoramiento sensual que lo tenía ligado a la voluntad, quería su voluntad de él, sometida a él. Y ese es un espíritu de anticristo, porque quería someterlo a él, y él debería de estar sometido a Dios. Y en el versículo 8 dice que los príncipes de los filisteos trajeron 7 miembros. Bueno, da la explicación todo el capítulo 16, que Dalila lo amarró con cuerdas, que lo trataron y él salía libre, no lo podía atrapar, hasta que al final, si usted se va al todo el capítulo 16, hasta que al final él le descubre su secreto, hasta que al final él le dice: es que aunque yo tengo mis fallas, soy ungido por Dios. Aunque yo tengo mis errores, en la misericordia de Dios tengo una unción que Él me respalda. En la misericordia de Dios, el poder de Dios baja en mí, porque hay un propósito de Dios. Todo le descubre este hombre a esta mujer, cómo esta mujer le sacó toda la información, cómo este hombre de Dios se dejó engañar por la belleza, se fue por la pinta de la mujer y descubrió todos los tesoros de Dios que había en su vida. Y dice el versículo 16 del capítulo 16: y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras seductoras. Estamos hablando de las características de las mujeres. Era una mujer seductora, no solamente en su exterior, no solamente en su belleza, sino también era una mujer con las palabras que lo iba a vencer. Presionándolo ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue seducida a angustia. Imagínense la capacidad de esta mujer
de destruirle sus pensamientos, de destruirle su propósito, de vencerlo. Entonces, la seducción de este hombre fue primero una seducción en su mirada por la belleza. Esa belleza fue cautivando su alma de tal manera que lo hizo un tonto para que no razonara y no pensara. Comenzó a bloquear su cerebro, a bloquear sus pensamientos y a quedar a merced de ella como un esclavo sin pensamiento, un esclavo sin toma de decisiones, un hombre ya que no piensa, un hombre que no analiza, un hombre que no visualiza el peligro, un hombre que no capta la señal de que algo está pasando mal. Y eso es porque comenzó de manera continua, como una gotera, a calcomerle algo en su alma donde comenzó a sacar lo que había de Dios, el temor a Dios, el voto nazareno, los principios bíblicos que le enseñó su mamá, los principios bíblicos que le enseñó su papá, lo que había aprendido del pueblo de Dios, comenzó a angustiar su alma hasta que lo reducida a una alma mortal donde él ya no tenía un espíritu superior. Y entonces en el versículo 17 le descubre pues todo su corazón, sin que dara nada para Dios, todo el corazón se lo entregó. ¿Usted conoce alguna mujer así? Porque en el mundo secular y en las iglesias, cuando hablan de Dalila, hablan de un espíritu seductor, de un espíritu que te reduce el alma a ser como tipo un robot donde haga su voluntad. Y más o menos el espíritu de Dalila es el espíritu más o menos de manipulación como el de Jezabel. Jezabel cuando vino el comandante Jehú a destruirla y que ya habían matado a Acab, dice que esta mujer Jezabel se pintó sus ojos de antimonio, o sea, se arregló para seducirlo, para tratar de manipularlo con su belleza. Entonces, muchas mujeres, como en el caso de Dalila y en el caso de Jezabel sí era bruja, Dalila solamente era una mujer manipuladora, materialista y que le interesaba todos los bienes y ser la número uno en el top de la fama de las mujeres más seductoras en el pueblo de los filisteos. De tal manera que decir, yo puedo con ese hombre tan fuerte, yo lo puedo tumbar, lo voy a reducir su alma a nada, que sea mi esclavo, que se enamore tanto de mí que haga mi voluntad. Usted ha escuchado así, ¿verdad? Hay mujeres que van y consultan para que el esposo, el amante, haga lo que ella quiere. De ese tipo de espíritu malo tenía esta mujer, de tal manera que le descubrió todo su corazón. Y cuando le descubrió todo su corazón, ella no perdió la oportunidad. Lo entregó no tanto por el dinero, sino para que quedara un antecedente y una fama de que una mujer había vencido al gran hombre de Dios, al hombre fuerte que mataba filisteos, que mataba leones, pero que con una mujer no pudo. Con una mujer no pudo por la palabrería de la mujer y por la seducción, por lo externo. Versículo 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres mortales. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón y que ahora sí era en serio, después de la tercera viene la vencida, esta era la cuarta vez, le llamó a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez
porque él me ha descubierto ahora sí todo su corazón. Lo tengo en mis manos. A este chiquito lo tengo en mis manos y él va a hacer lo que yo diga. Y los principales filisteos vinieron a ella trayéndole en mano el dinero. Ella vendió al siervo de Dios, al juez de Dios, al ministro, lo vendió al pueblo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, y le dijo Sansón, los filisteos contra ti o sobre ti. Y él despertó de su sueño, y dijo, esta vez saldré como las otras. Un hombre que estuvo jugando con la unción, un hombre que estuvo jugando con el poder de Dios, pero que nunca fue transformado ni se dejó transformar por la decadencia. Se acostumbró a que el poder de Dios viniera cada vez que se necesitaba, pero él no pagó un precio de decir no al pecado, de decir no a la inmoralidad, de decir no a las cosas que no le agradaban a Dios, y quería salir ileso. Y cuando nosotros comenzamos a fallarle a Dios, dice que debemos de regresar a Dios en un arrepentimiento. Ayer nos hablaba la pastora en la prédica que le volvió a decir a Jeremías, y no porque Jeremías haga pecado, sino porque Jeremías estaba molesto, se sentía agraviado porque el pueblo no cambiaba y porque las cosas parecían mal. Y le dice Dios a Jeremías, vuélvete a convertir, porque hay áreas en tu vida que te amargaron, que te trajeron frustración y estás pecando. Ahora, Sansón no es que se haya amargado y no es que se haya disolucionado de lo que Dios hacía, sino que él mismo no volvía a Dios en un sincero arrepentimiento, porque sabía que había una unción que podía bajar cada vez que él lo ocupaba para vencer a los filisteos, porque había un clamor del pueblo, porque estaban siendo oprimidos por este pueblo de los filisteos. Pero llegó el día en que Dios no nos pasa por alto nuestras decisiones. Comenzó un decline en su vida espiritual por las decisiones que él tomó, de casarse primero con una mujer filistea, después de allegarse o tener relaciones con una prostituta, y por último tener un amante, porque la Dalila se convirtió en un amante de poco o larga duración, o sea, una constante que la visitaba se convirtió en un amante, y un amante que nunca lo que hizo, un amante que solamente quiso la popularidad de vencer al hombre fuerte, el dinero y ser respetada en su pueblo. Pero la historia no termina aquí. Dios siempre nos da una oportunidad. El problema de Sansón fueron sus ojos, y fue lo que el enemigo le cobró factura. Dice mi hermano Joel, las decisiones que tomamos vienen consecuencias, pero él lo llama de esta manera: vino un ajuste de cuentas. Sus ojos lo hicieron fallarle a Dios, y cayó, y sus ojos fue lo que el enemigo le robó. Dice el mismo versículo que estaba leyendo, el 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y cuando Dios nos suelta, el enemigo no nos va a dejar en paz. Mas los filisteos le echaron mano, y lo primero que hicieron los filisteos fue sacarle los ojos. Entonces ya no iba a poder ver a las muchachotas buenonas, ya no iba a poder tener esa debilidad, ya le habían sacado los ojos. El enemigo, el adversario, te va a sacar los ojos y te va a dar con tu debilidad. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, al lugar, al prostíbulo, a donde todas las mujeres tenían ahí relaciones sexuales. Era el número 1 de la prostitución, Gaza. Y cuando habla, y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
Y en los comentarios bíblicos dice que llevaban todas las prostitutas y todas las rameras a ese lugar para que tuvieran relaciones sexuales con Sansón, para denigrarlo y para que dejara una descendencia y hacerla a su forma y a su imagen de los filisteos. Pero la Biblia registra que no hubo descendencia de Sansón. Ese era el deseo de Satanás. Haré una descendencia fuerte, haré una descendencia de este hombre que nos ha afligido a nosotros los filisteos, para después nosotros destruir con su misma sangre, pero con las ideas de nosotros, con las formas de nosotros, con los dioses de nosotros, a su pueblo, que tanto él lo usaron. Pero Dios nos lo permitió. Y dice que ahí, mientras estaba en ese molino y le llevaba mujeres y estaba como un burro ahí en el molino dando vueltas y vueltas y teniendo ese tipo de situación, vino como el hijo pródigo, vino un pensamiento a su mente y dijo: yo soy el escogido de Dios. Caí tan bajo por causa de mis ojos, y mi consecuencia de mi decisión de ver lo que no debía de haber visto, Dios permitió que el enemigo, que el diablo, que el adversario, que Satanás o el nombre que tú le quieras poner, me sacara lo que me estorbaba. Y ahí reflexionando y pensando, pero si Dios me da una oportunidad, pero si Dios se acuerda de mí, pero si Él, que es grande en misericordia, me escogió y me permite una vez más, aún ya sin ojos, aún con la degradación que me hicieron estos hombres y estas mujeres de los filisteos, yo haré el trabajo que Él me mandó a hacer, justicia, porque soy un juez que Él me levantó. Si Él me permite, si Él me da una oportunidad, como dijo el hijo pródigo cuando estaba sentado apacentando esos cerdos, si Dios me da una oportunidad, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas casas que sus trabajadores no tienen hambre, y aquí estoy yo padeciendo hambre, pero si el cielo, si Dios y mi Padre me perdonan, iré y pediré perdón, y sé que mi Padre no me rechazará. Le vino un arrepentimiento sincero a la vida del pródigo, como le pasó a Sansón, pero ya sin ojos, ya sin lo que lo podía desviar, ya fracasado, ya humillado, ya derrotado, ya siendo escarnio de los filisteos, siendo burla de los filisteos, mofa de los filisteos. Si Dios me da una oportunidad, no la voy a desaprovechar. Dice hermano Jesús, así es, tenemos un Dios de oportunidades. Sí, gracias hermano José Luis. Así es, tenemos un Dios de oportunidades, y Sansón no la desaprovechó. Dios le quitó su debilidad, aunque fue un ajuste de cuentas o una consecuencia de sus malas decisiones, y en eso perdió su vista, perdió su visión, perdió sus ojos. Dios le permitió a Sansón que otras cosas se recuperaran, como fue una sinceridad y un arrepentimiento en su corazón. Señor, vuélveme a llenar, ya no como me llenabas antes, sino lléname para que yo realmente pueda ser el hombre o la mujer que tú me has escogido. Y dice el versículo 22, aquí vemos la misericordia de Dios obrando. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios nos ha entregado en nuestras manos a Sansón, porque es nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, porque Sansón había destruido los campos de los filisteos, el cual había dado muerte a muchos de ellos.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, borrachos, recordemos que era un pueblo pagano de la borrachera, era el voto nazareno, no tomarás del vino, del jugo de la vid, no comerás cosa inmunda y no pasará navaja sobre tu cabeza. Todo eso comenzó en esa ajuste de cuentas o en esa consecuencia que vivió Sansón. Ahí comenzó Dios a restaurarlo y a desintoxicarlo de todo lo que él había probado que no era lo que Dios había establecido. Y entonces al desintoxicarse Sansón de las borracheras y de las mujeres, ya sin ojos, Dios le permite que le crezca el pelo y que vuelva esa unción que tenía del voto nazareno. Ahora era llevado al lugar más importante de los filisteos, donde se practicaba los ritos paganos, donde había borracheras y donde había prostitución. A ese lugar lo llevaron para que les alegrara la noche. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba, porque era ciego ya: acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa esta casa. Esos lugares eran lugares de terrazas donde se llenaban y era un vicio constante para que me apoye en ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Cuando habla de hombres y mujeres estaba diciendo de los rituales de la fornicación, de la prostitución. Todos los principales filisteos estaban ahí. Y en el piso alto, porque era de 2 pisos, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla de Sansón. Se mofiaban de él. Entonces Sansón clamó. Yo creo que nunca había orado porque la unción bajaba sola. Sansón no necesitaba orar mientras se mantuviera con el voto nazareno, pero en esta ocasión Sansón oró, como lo oró el hijo pródigo, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Dios una oportunidad, pidiéndole a Dios que le hiciera justicia, porque se estaban burlando de él como el juez de Israel y como el siervo de Dios. Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y es aquí donde termina su ministerio de Sansón. Un ministerio que debía de ser de 40, 50 años, solamente fue un ministerio de 20 por las decisiones que él tomó. Entonces, cuando aún somos llamados, cuando tenemos un llamado de Dios, la extensión de nuestro llamado, la extensión de nuestro ministerio va a depender de cómo tú vivas tu vida como creyente, de cómo tú vivas tu relación con Él y de cómo tú guardes tu salvación. A Sansón se le hizo fácil, que acabo Dios me usa, me tiene que usar porque no hay otro juez, me tiene que usar. Y de esa forma murió Sansón, gracias a esta mujer, que su significado es la que debilita. Ese es el significado de Dalila, la que lo debilitó, la que le sacó la fortaleza de Dios, lo que tenía de Dios. Ese es un nombre, Dalila, un nombre hebreo y árabe. Y en árabe el significado significa una líder, una consentida, una prueba.
la que guía en la prueba. Esta mujer no solamente fue seducida a sobornar a Sansón para descubrir su secreto, sino que también ella se hizo de una fama. Perseguía más la fama que el dinero que le dieron. La seducción y la traición le cobró factura a Sansón. Perdió uno de sus sentidos, que fue la vista. La Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos que tener la visión del águila, ver más allá de las alturas y desde las alturas visualizar a nuestros enemigos y entender cuando el enemigo viene contra nosotros, porque el Espíritu de Dios nos capacita para poder entender ese tipo de cosas. Pero Sansón dejó de ver a Dios para ver lo que le agradaba a sus ojos. Y Dios puede también usar tu vida, pero el enemigo va a tratar de estorbarte, va a tratar de perturbar lo que Él ya ha puesto en tu corazón, en tu alma, para que truncarte y que no llegues a lograrlo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu y buscar esa llenura del Espíritu Santo, como hablaban las muchachas, buscar al Espíritu de Dios para que nos ayude y nos hable a nuestra conciencia y podernos frenar y detener en las cosas que no nos convienen, porque perjudicamos nuestro propio propósito. Esta mujer quedó para la historia. Así como esta mujer que estamos viendo cronología bíblica no quedó para algo grato, quedó algo para marcar una diferencia entre las cosas que te pueden hacer caer y las que te pueden llevar al propósito. El nombre de Dalila en la actualidad ha resignificado en muchas culturas y en muchos lugares, y se percibe como un símbolo de la fuerza femenina, de la belleza, de la inteligencia y de lo atractivo, pero no para bien, sino para hacer caer a un hombre, para derrocar un sistema, para tumbar el lugar que Dios le ha dado al hombre como cabeza del hogar. Entonces, de este sistema de Dalila, viene lo que es la liberación femenina. Fuerza femenina, belleza, inteligencia y ser atractivo te llevan a traicionar, a seducir y a manipular a las personas con el único propósito de alejarlas de su propósito espiritual. Te lleva a cometer actos de ser desleal, de engañar y de ser poco comprometida, de echar mentiras y decir que lo amas cuando en realidad lo que quieres es destruirlo, de devastarlo en su energía sexual y de denigrar su hombría. La seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el propósito de modificar su opinión y hacerlo adoptar un determinado comportamiento y actitud. En otras palabras, la seducción también significa atraer o conquistar a una persona utilizando todos los recursos necesarios para ello, y esto último suele emplearse sobre todo en el ámbito sexual. El enemigo sabía que Sansón era un hombre escogido por Dios, un hombre que iba a llevar libertad a un pueblo oprimido, pero el enemigo siempre va a buscar buscar tu lado frágil, tu lado vulnerable para atacarte, pero el Espíritu Santo siempre nos capacita y nos prepara para que esas áreas que son débiles
se llenen de su presencia y una vez llenas de su presencia queden blindadas para que el enemigo no entre. Pero aquí lo que hizo Sansón fue permitirle al enemigo que entrara primeramente con ese matrimonio que tuvo y después en participar en cosas indebidas. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos si le hemos dado cavidad al enemigo en nuestra alma, en nuestro espíritu, diciendo, Señor, hasta aquí, como lo hizo Sansón. Sansón descubrió que los ojos que él tenía eran ojos que lo iban a hacer caer, pero le pidió a Dios en oración, dame una oportunidad más. Ya no veo a las mujeres porque ya no están mis ojos. Ahora sin ojos solamente te veo a ti. Ahora sin mis ojos físicos, ahora me han quedado los ojos espirituales, los ojos del alma realmente, y lo único que tengo en esta tierra, ahí dando vueltas en ese molino, esos pensamientos venían, es solamente te tengo a ti. No tengo ojos, no tengo mujeres, ya no puedo ver las bellezas, ya no puedo ver lo que este mundo me ofrece, solamente te tengo a ti. Y en esta tarde solamente usted tiene a Dios. Lo que este mundo le pueda ofrecer, lo que este mundo le pueda dar, va a ser pasajero, efímero, se va a acabar. Pero lo que Dios nos ofrece es algo que va a permanecer. Y aunque él sabía que iba a morir con los filisteos, permíteme, Dios, una vez más, hacer justicia, ejercer el ministerio o el servicio que yo debería de haber dado, aunque sea una sola vez, permítemelo hacer. Y Dios se acordó de Sansón, como en esta tarde se puede acordar de usted, amigo, hermano. Aunque el enfoque es de las mujeres, estas mujeres hicieron que se perdiera el propósito de Sansón, pero no fue para siempre. Sansón tuvo la oportunidad de reivindicarse y de matar en su última batalla, matar muchos filisteos y destruir un lugar estratégico de Satanás, que era ese lugar en Gaza. Ese lugar donde hacían enlace los puertos de África, de Asia y de Europa, y quedara así como iba a quedar una mala, o que el enemigo quería que quedara una mala fama por usar a esta mujer Dalila, así también iba a quedar una fama de que este hombre, una vez pidiéndole a Dios restauración y perdón, podía haber matado y mató a muchos hombres que no lo hizo en todo su ejercicio como juez de Israel. Dice la historia que fue una de las batallas de donde hubo más destrucción y que marcó un antecedente en la historia, que se reconoció que el Dios de Sansón es un Dios de oportunidades y es realmente un Dios poderoso. Dios le permitió a Sansón reivindicarse, pero le tuvo que costar algo físico. Le costó sus ojos y le costó su vida. Y en esta tarde, tú no necesitas que te cuesten tus ojos ni que te cueste tu vida. Dios lo único que quiere de ti y de mí es una voluntad rendida a Él. Una voluntad que aunque el enemigo te haya seducido con lo que sea, con los mejores atractivos, con las mejores cosas de este mundo, no se compara con lo que Dios te puede ofrecer. Y este es el día de la oportunidad, este es el día de volverse a Él. Si tú te vuelves a Él, el Espíritu Santo te acompañará, como lo explicaban en esta tarde las hermanas. El Espíritu Santo te acompañará para hacerte más que vencedor y para ayudarte a detenerte y no caer en las trampas del enemigo. Así que
yo quiero a ayudarte a hacer una oración en esta hora y pedirle a Dios que nos ayude, porque solamente Él es el único. Que en los momentos cuando ya todo mundo te dejó, en los momentos cuando ya todo mundo se burló, cuando todo mundo te señaló, hay alguien que no te señala y que está esperando que tú voltees tu mirada hacia Él, y ese es Dios. Señor, en esta tarde yo te pido por la audiencia, por cada uno de ellos que en esta tarde ha podido escuchar este programa. Y así como le pasó a Sansón y que fue seducido por sus pasiones, por sus deseos, pero también tuvo la oportunidad de reconocer que eso no era eterno, no era para siempre. Así también, Señor, tú permítenos poder allegarnos a ti y tener un momento de reflexión, tener un momento de examinarnos y ver qué cosas son las que nos han tumbado, nos han quitado, nos han restado tu propósito en nuestras vidas, y rectificar y pedirte perdón primeramente, y pedirte que nos perdones, que nos restaures y que nos vuelvas a levantar. Que nos des una oportunidad como lo hizo Sansón. A Sansón le creció el pelo, pero a nosotros que nos crezca nuestra fe para poder hacer las cosas que no existen, para que existan. Las que no alcanzamos a realizar, para que se realicen. Y las cosas que están por hacer, para que se hagan. En esta tarde, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que vengas a restaurar no solamente nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, sino que vengas a restaurar la unción y el servicio que tenemos que dar. Ayúdanos a cada uno de los que hemos en esta tarde escuchado este programa, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto como lo han dicho la hermana Rosa. Dios escuchó a Sansón y le concedió el poder, así como el hermano José Luis que dice que Dios no nos señala y no hay nada de qué avergonzarnos, Él nos da oportunidad. Así, Señor, como ellos lo están creyendo, como otros que lo van a creer, tú obra en esta tarde en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y reprendemos toda obra de maldad y toda seducción del enemigo en las diferentes formas de restarnos el propósito, en las diferentes formas de ataque y de estrategias para querer destruirnos en esta batalla. Tu palabra dice que en ti, Señor Jesús, somos más que vencedores. Y en esta tarde te pedimos que esa sangre preciosa tuya que derramaste en la cruz del Calvario venga a limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación, y que vuelvas a convertir esas áreas débiles en áreas fuertes para que el enemigo no pueda tocarlas. Ayúdanos, Señor, restáuranos y llénanos con tu poder. Que esos vacíos que hay en nuestra alma, esos lugares, esas áreas que le hemos dado al enemigo oportunidad, en esta tarde queden selladas, queden cerradas, y que ya no haya legalidad de él en nuestra vida. Restaura nuestra vida espiritual de tal manera que pueda ser llena por tu presencia y podamos tener una victoria continua. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Y usted dice ahí, amén. Ahí en casa dice amén. En el trabajo dice amén. En el carro dice amén. Y donde usted esté escuchando, diga amén. Gracias por habernos escuchado en esta tarde, en este programa de cronología bíblica. Y Dios sigue dando oportunidades, amigos. Alguien necesita escuchar esta palabra, es para ti. No es que se le ocurrió a la hermana, es que se le ocurrió al cielo lanzar esta palabra para que gravite en el espacio y para que tú, que le diste clip ahí,
o prendiste tu radio, tú la escucharas. Es para ti esta palabra. Dios te está dando una oportunidad. Él es el Dios de las oportunidades. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de volvernos a Él. No la desaprovechemos. Dice el hermano José Luis, amén, una cronología para recapacitar. Así es, hermano, y no solamente para recapacitar, sino para decirle a Dios en qué área de mi servicio te estoy fallando, para reactivar nuestro servicio a Él. Así que, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y le voy a pedir a la pastora que me ponga un canto ahí, para que usted lo escuche en esta tarde y no se despegue de la presencia de Dios. Quizás de repente no oiga usted la radio, pero de la presencia de Dios no se desconecte. Dios les bendiga.